Padre, del Hijo y del Espíritu. Salimos de la noche y estrenamos aurora. Saludamos con gozo la luz que nos llega resucitada y resucitadora. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Muy buenos días. Vamos a disponernos a participar de esta celebración eucarística que vamos a ofrecer por todos ustedes, los que nos ven desde sus casas, por todas las familias. Vamos a pedir también por todos los enfermos, especialmente por todos los enfermos en este tiempo, quienes están en los hospitales, quienes están en sus casas, quienes los cuidan. Y vamos a pedir también por todos los difuntos. En un momento de silencio nos reconocemos pecadores delante de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, Ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Concédenos, Dios misericordioso, que por la celebración del misterio de la Pascua que nos mandaste conmemorar, experimentemos en todo tiempo su fruto. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Por aquellos días zarpamos de Troade y navegamos rumbo a Samotracia. Al día siguiente, hacia Nápoles y de ahí a Filipos, colonia romana y ciudad principal de la región de Macedonia. En Filipos nos quedamos unos días. El sábado salimos de la ciudad y nos fuimos por la orilla del río hasta un sitio donde solían tenerse las reuniones de oración. Allí nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Entre las que nos escuchaban había una mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, comerciante en púrpura que adoraba al verdadero Dios. El Señor le tocó el corazón para que aceptara el mensaje de Pablo. Después de recibir el bautismo, junto con toda su familia, nos hizo esta súplica: si están convencidos de que mi fe en el Señor es sincera, vengan a hospedarse en mi casa. Y así nos obligó a aceptar.
Palabra de Dios. El Señor es amigo de su pueblo, aleluya. Entonen al Señor un canto nuevo. En la reunión litúrgica proclámenlo. En su Creador y Rey, en el Señor alegres Israel, su pueblo santo. En honor de su nombre que haya danzas, alábelo con arpas y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. Que se alegren los fieles en el triunfo, que inunde el regocijo sus hogares, que alaben al Señor con sus palabras, porque en esto su pueblo se complace. El Espíritu de verdad dará testimonio de mí, dice el Señor, y también ustedes serán mis testigos. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Consolador que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las sinagogas y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte crea dar culto a Dios. Esto lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que cuando llegue la hora de su cumplimiento recuerden que ya se lo había predicho yo. Palabra del Señor. Vamos a meditar un poco en la palabra de Dios y quisiera fijarme en todas las recomendaciones que les hace Jesús a sus discípulos, recomendaciones de diferentes tipos de qué es lo que ellos van a hacer, cómo van a dónde van a ir, cuál es la forma en la que van a predicar. Pero entre todas las cosas que Jesús les dice, también les advierte que en algunas ocasiones van a ser rechazados, que en algunas ocasiones van a ser perseguidos, que el hecho de que prediquen o que pregonen la palabra de Dios, que hagan milagros, que expulsen demonios, que curen a los enfermos, todas las cosas que Jesús hacía, que esto no les asegura que la gente siempre los va a tratar bien, es decir, les advierte que aún así, aún haciendo el bien, va a haber quien los trate mal, o que aún así van a tener oposición. Y más aún, lo que Jesús les aclara es que llegará el momento en que aquellos que les hagan el mal lo harán creyendo que dan culto a Dios, es decir, creyendo que hacen el bien. Y esto nos recuerda una cosa muy sencilla y muy simple, que es además parte de la vida. Nos recuerda que no es una regla escrita que todo el que hace el bien siempre le vaya bien, o que todo el que hace el mal siempre le vaya mal. Esto no funciona así. Y esto lo hace Jesús para que sus discípulos, sabiendo a qué es a lo que se enfrentan y qué es lo que van a hacer desde antes, no se desanimen, que vayan con toda la valentía, que vayan con todo el conocimiento de cuál es su labor
de qué es lo que ellos tienen que hacer. Tienen que dar testimonio, porque el Evangelio además habla de ese testimonio que ellos tienen que dar cuando reciban al Espíritu Santo. Y el testimonio se da así, muchas veces en esos momentos fáciles donde se acoge la palabra de Dios, pero también se da en esos momentos difíciles. Es decir, lo que quiere Jesús de sus discípulos es que vean lo que vean, pase lo que pase, tienen que mantenerse siempre, siempre firmes en la fe. Para nuestros tiempos habrá también ocasiones en las que aquel que tiene fe, aquel que quiere manifestar su fe, sus principios, los valores del Evangelio, que muchas veces también encuentre oposición, pero Jesús lo advierte para que cuando suceda, pues sepan a qué es a lo que se enfrentan y que no sea nada de esto lo que los desanime. Muchas veces vemos que hay antivalores que se van extendiendo en el mundo, antivalores que van tomando carta de ciudadanía y que se van viendo ya como cosa cotidiana, como cosa de la vida normal, y es ahí donde nuestra fe va a ser probada. Pero hemos de tener siempre la conciencia muy, muy clara de que Jesús va siempre, siempre con nosotros, que nos envía su Espíritu, que nos da su Espíritu, que su Espíritu es quien nos fortalece, quien nos lleva siempre adelante. Vamos a continuar nuestra celebración. Nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, lleva a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Gloria a Dios del universo, gloria a Dios aquí en la tierra, paz y amor entre los hombres. Gloria, gloria a Dios, santo, santo en
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo, el cardenal Francisco Robles, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes.
Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Juntos allá en nuestros hogares, hagamos la comunión espiritual. Jesús mío, creo firmemente que estás en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte en mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya hubieses venido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas que yo me separe de ti. Amén.